tenemos pautas claras para determinar o para establecer el control, entonces todos los demás van a saber a qué atener si van a conducirse conforme a esas pautas. No voy a entrar a discutir si el sistema de control tiene facultades o no, porque eso nos llevaría a mucha discusión. Para controlar, vamos a decir así, no la decisión, como se dice en algunas resoluciones, sino cómo llegó a esa decisión el juez en el caso de la variación de la. Muy bien, vamos a ceñirnos a que efectivamente tenemos esa facultad de poder hacerlo, ¿no? Y evidentemente ahí entramos en un terreno bastante difícil. ¿Cuál es el terreno? Es el terreno de decir derechos. Porque el juez dice derecho, no el órgano administrativo. Y entonces, si decimos derecho, tenemos que seguir las pautas normativas que el derecho, llámese ley de interpretación sobre esa ley que han hecho los tribunales, probablemente también la doctrina. Y digo la doctrina por su importancia superlativa, más aún en nuestra realidad. Pónganse solamente a pensar que la imputación objetiva de las conductas neutrales que se aplican a los tribunales, empezando por la Corte Suprema, están legislados. Esa es una realidad, ¿correcto? Y muchos otros principios de los cuales invocamos, como el de comunidad y adquisición procesal, que tampoco están. Y no tienen por qué estar tampoco todos los principios positivos. Por eso es importante la buena doctrina. Por supuesto, no cualquier doctrina, sino aquella que esté consolidada, por cierto, ¿no? Porque por eso ejercemos la jurisprudencia, que es prudencia en el ejercicio de la aplicación de la ley. Entonces vamos a la primera lámina y vamos a ir desarrollando los temas. Yo mucho más rápido, me disculpen que me he extendido estos puntos, pero son temas que yo lanzo para la discusión. Es una realidad, como decíamos, que hay problemas de interpretación, que las posiciones seguían por estos tipos de dificultades, ¿no? De ambigüedad, vaguedad, sobre todo vaguedad. ¿Cuál es el alcance y significado de la situación? ¿Comprende o no comprende? O comprende demasiado y hay que reducirlo. Eso es la norma. Desde Kelsen, utilizo a Kelsen porque es el más discutido, pero a la vez el más relevante de los juristas que han desarrollado la ciencia del derecho. Kelsen decía ya, sobre todo en su segunda edición, de la teoría por el derecho, que la interpretación única no existe y que al contrario, lo que existe es una variable, varias posibilidades de interpretar la norma. Solo que esas varias posibilidades se convertían en única cuando esta se convertía en norma individual, cuando ya era el juez el que realizaba la conversión. Entonces ahí se convertía en única. No es que haya pauta unívoca, sino que se convertía en una porque escogía una de esas posibilidades. Pero dice Kelsen, les digo eso para que no vayan a pensar que Kelsen lo dijo como si fuera una burrada. Kelsen dijo que había varias posibilidades, pero había algunas posibilidades que definitivamente no podían ser aceptadas. Y él eliminaba todas aquellas que eran absurdas, contrarias al derecho. Y admitía que hubieran varias otras posibles opciones. Por eso es que se da la discrepancia en criterio. ¿Por qué creen ustedes, señores, que muchas veces se confirman resoluciones, pero le cambian todo el fundamento al juez? Le dicen, no es por eso que yo voy a resolver confirmando la resolución, voy a hacerlo por otras razones. Como dice Alexis, siempre hay mejores y buenas razones. Solo eso puede derrotar a las otras. Entonces, Kelsen ya decía eso, pero Hart, positivista Hart, pero un positivista que ya abría las posibilidades al positivismo inclusivo, dice que efectivamente en el derecho, él cree en el derecho positivo, en la ley, pero que la ley no cubre todos los espacios. Normalmente la ley dice qué está prohibido y qué está permitido, pero entre eso hay una zona de penumbra, y por eso dice que la norma tiene una textura abierta. La norma, por eso hay que entenderlo en dos sentidos, ¿no? Norma como texto legal y norma como ya disposición interpretada o significado. Entonces decía que había una textura abierta, y es importante Hart porque Hart es el que le da sentido al tema de la discrecionalidad. Él es el que establece esa idea, ¿cierto?, bastante bien justificada de la existencia del margen de discrecionalidad. Porque hay quienes no creen en la discrecionalidad, y hay quienes creen en la discrecionalidad amplísima, total, como son, por ejemplo, los de la Escuela Libre de Derecho, como son los del realismo jurídico y crítica legal también.
Entonces, y algunos de ellos todavía lo siguen sosteniendo. Entonces Hart fue el que plantea y fundamenta acerca de la sentencia de estos marcos, y donde dice que el juez realiza una actividad creativa. Y siempre se va a dar esa situación. Luego entramos a una nueva etapa con el discípulo de Hart, Dworkin, que cuestiona a su maestro y le dice que el positivismo, que plantea esta idea de que no hay una única solución, de que no hay una única pauta de corrección, le dice no, considero que sí hay una solución. Replantea todas las ideas y dice, hay una solución, pero no desde la perspectiva de utilizar solo las reglas, sino también los principios y la moral social y política. Dworkin también ha sido objeto de muchas discusiones, pero lo que queda de Dworkin es el empleo de los principios. Hay que reconocerle a cada quien, hay que reconocerle a Kelsen, a Hart, a cada uno de ellos siempre algo, y algo queda como el conocimiento. Es como en el derecho penal, ¿no? Hoy no somos causalistas ni finalistas, pero sin embargo ellos hicieron sus aportes a la ciencia del derecho penal y fueron dejando huellas. Y sobre esos peldaños se fueron construyendo. Este es el texto que todos lo conocemos, pasemos por favor, no hay que... hay ámbitos no regulados, definitivamente no está previsto el tema de plazos, el tema de recursos. Tenemos problemas de... en el artículo 135, la siguiente por favor. La siguiente. También tenemos problemas en el nuevo código. No va a haber tiempo de repente para abarcar todo. La siguiente. Voy a pasar a conceptos fines y otras cuestiones de carácter dogmático que todos conocemos, ¿no? La finalidad de la prisión preventiva no es otra que el aseguramiento, una medida cautelar, en función de asegurar los fines propios del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. O la realización de la ley punitiva, como dicen otros, ¿no? El principio, siga, por favor. El principio de excepcionalidad, esto está desarrollado en dos sentencias de la Corte Interamericana, el caso Tibi contra Ecuador y el caso Suárez-Rosero contra Ecuador, donde se establece pues que la prisión preventiva solo debe adoptarse de manera excepcional y cuando sea imprescindible, cuando no hay otras medidas, ¿no es cierto?, menos gravosas que se puedan adoptar para la consecución de los fines. Siguiente. Esto es una decisión del Tribunal Constitucional. La siguiente. Esto es el caso Riggs. Rousseau. Principio de provisionalidad. Conforme a este principio, que es el que va a sustentar básicamente la variación del mandato de detención o reforma del mandato de detención o cesación de la prisión preventiva, sea cual sea el nombre, este principio nos dice que se sustenta en la cláusula rebus sic stantibus, o sea que cuando varían las condiciones, entonces es posible que haya una consecuencia distinta. Entonces, que si varían los motivos sobre los cuales se acordó la medida de privación de la libertad o prisión preventiva, pueda esta ser reformada o modificada. La siguiente. Pase la siguiente. Bien, vamos a lo que quisiera no dejar de mencionar y que va a ser materia seguramente de la intervención de los panelistas y de ustedes. ¿Solo procede de oficio la variación del mandato de detención? Es una discusión que se ha dado en los tribunales. No. Porque el titular de los derechos de la presunción de inocencia y de libertad personal es el sujeto procesal principal del proceso penal, imputado o procesado. No debe ser interpretada literalmente, por supuesto. En consecuencia, esta postura es que puede ser a pedido del imputado o de oficio. Y esa ha sido la solución del artículo 283 del Código Procesal Penal de 2004. Es a pedido del imputado. La siguiente. Y al contrario, en el nuevo código puede disponerse de oficio la cesación de la prisión preventiva, esto es la variación del mandato